Muy buenas noches, mis amados. Hoy es un día especial, no porque sea el penúltimo día de nuestra programación, sino porque hoy es el día del Señor. Nosotros nos gozamos en este día tan especial que el Señor nos ha dejado, el Santo Sábado. Así que un feliz sábado para todos los amigos de Betania por siempre, los hermanos que se han unido a nosotros en esta programación que ya Dios mediante mañana llegará a su final. Una vez más, expreso mi gratitud al Señor por el privilegio, la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes estos capítulos maravillosos del libro Eventos de los Últimos Días. Los temas que tenemos para esta noche son muy especiales. Y también quiero decirles, antes de introducir el tema, que las circunstancias actuales son especiales en las que me dirijo a ustedes, porque por un compromiso de fuerza mayor me vi en la necesidad de viajar desde el lugar donde estaba en Arkansas hacia el estado de Colorado, y con el cambio de horario no me percaté de que la hora coincidía con la hora del inicio de la programación en la República Dominicana cuando iba a estar volando. Por lo tanto, espero conectarme al final de la programación para si hay alguna inquietud y tener la oración final con ustedes. En esta noche vamos a orar una vez más para pedir la dirección divina. Amado Padre, gracias, mil gracias por la oportunidad que nos das de venir ante ti en este tu santo día. Gracias por el maravilloso sábado. Es un oasis en el tiempo semanal. Hoy te reconocemos como nuestro creador y también como nuestro libertador. Al reunirnos en tu nombre, en tu santo día, Padre, pedimos una vez más tu dirección, que el Espíritu Santo nos acompañe como lo ha hecho durante todas las demás noches y que nos hable al abrir tu palabra. No solamente queremos, Padre, tener información, más bien queremos el poder de tu Espíritu para que la verdad que hoy conocemos podamos obedecerla. Podamos vivirla de tal manera que te honremos y te glorifiquemos. Los temas que comentaremos hoy son relevantes, de vital importancia. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a comprenderlos y que sean de provecho espiritual, de crecimiento, y que nuestra fe pueda ser fortalecida por esa palabra profética más segura que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Ningún tema como los que tenemos esta noche responden tan bien a la declaración que compartimos al inicio del programa con ustedes, de que en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia, y que por lo tanto, para entender el mensaje del Apocalipsis necesitamos comprender de dónde fueron tomados los símbolos en el Antiguo Testamento y en algunos relatos del Nuevo Testamento. En esta noche los temas que tenemos son el fin del tiempo de gracia y las 7 últimas plagas y los impíos, y las 7 últimas plagas y los justos. Es interesante que, aparte del fin del tiempo de gracia, cuando habla de las plagas, tenemos 2 capítulos. Uno que nos hablan de cómo afectan las plagas a los impíos, y el otro que nos hablan de qué impacto tienen las plagas en los justos. De ahí que trataremos de fusionar ambos capítulos por razones de tiempo y también porque hay entre ambos una relación muy estrecha. Vamos a iniciar con el capítulo que habla del fin del tiempo de gracia. Es un capítulo muy importante y en algún momento
volveremos a Mateo 24, quien ha sido el capítulo fundamental en la programación de esta semana, para que entendamos que el fin del tiempo de gracia tiene un referente en el Antiguo Testamento en cuanto a un gran evento que se registra en el libro de Génesis. Quisiera invitarles allí al libro de Génesis, al capítulo 6 en particular. Vamos a usar las escrituras en esta noche, como siempre hemos dicho, el fundamento de nuestra fe. El capítulo 6 del libro de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí el Señor está dando una profecía de tiempo. Y esta profecía de tiempo establecía el tiempo que iba a transcurrir entre el momento cuando Noé recibe la orden de construir un arca y cuando ya concluido el arca, finalizado el proyecto y proclamado ante el mundo el mensaje de salvación para que los que creyeran en él pudieran ser salvos. Vemos que 120 años después, cuando el Señor ya concluido el arca y cumplido el propósito por el cual la misma fue construida, lean conmigo el versículo 18. Dios le dice a Noé en medio de esta declaración y la profecía de tiempo: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Durante 120 años el Señor estuvo llamando a los antediluvianos al arrepentimiento a través de su mensajero llamado Noé. Ahora, ¿qué sucedió? Que cumplidos los 120 años y concluida la construcción del arca, si leen conmigo en el capítulo 7 del libro de Génesis, habla de que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si leemos más adelante el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Sabemos el contexto. Los animales vinieron en pareja al arca, de dos en dos. Ahora en el versículo 16 dice: y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cumplidos los 120 años del llamado de Dios, del llamado de misericordia para el mundo antediluviano, construido el arca, ya Noé y su familia dentro del arca y los animales, dice el versículo 16 que Jehová cerró la puerta. Era el momento cuando la oportunidad se cerraba para los antediluvianos. Ya el llamado, el mensaje se había proclamado. Ellos no respondieron al llamado y ahora ya Noé en el arca dice: la puerta es cerrada. Esta puerta no la cerró el hombre, no fue Noé quien la cerró. Dice el texto que fue Dios quien cerró el arca, la puerta. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Por qué es importante este relato? Porque una vez Dios cerró la puerta del arca, ya la gracia, la oportunidad de salvación se había cerrado para los antediluvianos. Ya el que no estaba dentro del arca no podía ser salvo. Al hablar del fin del tiempo de gracia,
estamos hablando, tomando los días de Noé como un referente. De hecho, en Mateo 24, y acompáñenme allí al capítulo 24 de Mateo, donde está el capítulo de los eventos finales por excelencia del libro de los evangelios. En el capítulo 24, versículo 37, el versículo 36 dice algo interesante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A diferencia del diluvio, que había 120 años señalado una profecía de tiempo y que era posible saber, una vez concluido este tiempo, cuándo se iba a terminar la gracia para los antidiluvianos, para el tiempo de la segunda venida de Cristo no hay fecha. Para el cierre de la gracia en el tiempo actual no hay fecha. Si aparece un predicador diciéndote que sabe cuándo será la fecha del cierre del tiempo de la finalización del tiempo de gracia, dile que Dios no lo ha mandado a él con ese mensaje. Yo dije hace unos días que no hay profecías de tiempo vigente en la actualidad. La última profecía de tiempo fue la de 1844, cuando los 2300 tardes y mañana que se referían a la purificación del santuario tuvieron su cumplimiento. A partir de ahí tenemos señales de los tiempos. Y Mateo 24 nos habla de señales que tendrían cumplimiento antes del gran evento, es a saber, la segunda venida. Después del Señor decir que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo el Padre, en el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Es importante que entendamos que como en los días de Noé, dijo el Señor, así será la situación en los días cuando Él aparezca con gran poder y gran gloria. Los antidiluvianos no se dieron cuenta que la gracia se había cerrado para ellos hasta que no vieron la lluvia caer. Y fue tarde cuando descubrieron que habían rechazado el último llamado de misericordia de Dios. Algo similar sucederá en el tiempo del fin. Y quiero en ese contexto leerles algunos párrafos que aparecen en el libro Eventos de los Últimos Días con relación al fin del tiempo de gracia. El primer párrafo dice, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptamos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Eventos de los últimos días, página 193. Esta cita es clara. Últimamente me han llegado mensajes de predicadores que están proclamando que ellos saben cuándo será la ley dominical y están contando que a partir de la ley dominical, así como el sitio de Jerusalén, transcurrieron 3 años y medio aproximadamente cuando llegó la destrucción. Ellos están diciendo que después de la ley dominical, 3 años y medio después, entonces la gracia se cerrará. Evidentemente que ellos están en abierta contradicción tanto a lo que Jesús dijo en Mateo 24 como a lo que la pluma inspirada nos dice cuando proclamó: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de la gracia llegará a su fin. Repito la página 193 de Eventos de los Últimos Días. No sabemos cuándo la proclamación de este mensaje, del triple mensaje angelical, llegará a su final.
Tampoco sabemos cuándo se promulgará la ley dominical. En 1882 se creía que iba a ser proclamada porque era un tema que estaba sobre el tapete y algunas cámaras legisladores en los Estados Unidos habían llevado propuestas. Y después de ese momento, en diferentes circunstancias, también se ha reavivado el tema de la ley dominical. Ahora, la pluma inspirada es clara con relación a la gracia. Dios no le ha dicho a nadie cuándo terminará. Con relación a la venida de Cristo, Dios no le ha dicho a nadie cuándo sucederá. Otra declaración del espíritu de profecía. Me han llegado cartas, escribió la hermana White, preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que solo tengo este mensaje que dar. ¿Cuál fue el mensaje? Que ahora es tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. La hermana White no entró en especulación ni en suposiciones, ella dijo, yo no tengo del cielo ningún mensaje en cuanto a cuándo terminará la gracia. Ahora sí tengo un mensaje que darles, dijo ella, pónganse a trabajar. Es interesante, ya los mandó a trabajar en el sentido, preocúpense por proclamar el mensaje de salvación y déjenle a Dios lo de cuándo tendrá cumplimiento estos eventos, porque nuestra mayor preocupación debe ser la consagración diaria y la predicación del mensaje que por su gracia el Señor nos ha confiado. Voy a leer la siguiente declaración. En ese capítulo dice que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. O sea, cuando el papado, su herida sea sanada, cuando la imagen de la bestia se forme y ande en los pasos de Roma, habrá gracia todavía. Mientras se proclama el triple mensaje angelical, hay gracia todavía. No tiene sentido proclamar un mensaje de salvación cuando ya la puerta del arca está cerrada. Ya nadie puede entrar, nadie puede salir. No tiene sentido proclamar el mensaje del tercer ángel si ya la gracia se terminó. Por lo tanto, en medio del cumplimiento de los eventos hay gracia, o sea, la oportunidad de que los que no han aceptado a Cristo por el testimonio de la verdad proclamada puedan venir a los pies del Salvador. El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, el Señor habla de una obra especial y en el contexto de que hay una obra que los ángeles están haciendo en la actualidad para impedir que la humanidad se convierta en un completo caos y que haya una situación fuera del control de la raza humana. El capítulo 7 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni al mar ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La obra del sellamiento se da en el contexto de la obra de estos ángeles que están interviniendo para controlar de que la raza humana no se desenfrene y esto se convierta en un completo caos. Ahora dice
que esa obra de los ángeles estaría vigente solo hasta el momento cuando el Señor haya sellado a los que han de ser salvos. Una vez concluya esta obra de sellamiento, pues los ángeles dejarán los vientos soplar y vendrán las consecuencias que veremos en el desarrollo del tema de las 7 últimas plagas y los impíos y las 7 últimas plagas y los justos, cómo esto tiene un impacto en la humanidad. Voy a leer otra cita de este capítulo del fin del tiempo de gracia. Dice: cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Página 195 del libro Eventos de los Últimos Días. Dice que cuando la gracia se cierre, será porque Jesús habrá dejado de interceder en el lugar santísimo del santuario celestial. Él dirá: consumado es. Cuando su obra se complete de sellamiento, como dice Apocalipsis 7, entonces él terminará su obra en este lugar especial. La siguiente declaración dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que transcurrirá entre el cierre del tiempo de la gracia y la venida de Cristo no será un tiempo muy prolongado. Será un tiempo breve. Aquí dice, lo voy a repetir: el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. No tiene sentido dejar a este mundo impenitente, sin gracia y oportunidad de salvación, y al pueblo de Dios sobre la tierra por tiempo indefinido, cuando ya el destino de la humanidad ha sido decidido. Cuando, como dice Apocalipsis capítulo 22, y quiero que me acompañen allí, por favor, al capítulo 22 de Apocalipsis, porque allí dice cuál será la realidad en cuanto a los que en ese momento estemos sobre la tierra. El capítulo 22 del versículo 11 dice que el versículo 10 dice: y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y luego agrega: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hay un momento cuando ya el injusto no puede volver atrás y el justo tampoco puede apartarse del camino, porque el destino eterno de la humanidad ya está decidido. Cada ser humano de manera libre y consciente ha tomado una decisión. Unos de parte del Dios creador, otros de parte de la bestia y su imagen. Unos que adoran a Dios en su santo día, otros que lo adoran en el día falso creado por el enemigo en oposición a nuestro Dios. Ahora, si van conmigo a la siguiente declaración del espíritu de profecía, es muy importante lo que nos dice en el contexto de este capítulo el siguiente párrafo: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres continuarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Página 196 del libro Eventos de los Últimos Días.
última cita que leo de ese capítulo. Esta última cita dice, es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. No sé si captamos la idea. Seremos durante la eternidad lo que nos hayamos hecho, lo que hayamos sido durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. ¿Entendemos esta cita? Esta cita nos dice que cuando alguien muere, al momento de su muerte, ya él selló su destino eterno. Ya para ese la gracia hizo su obra, o sea, para salvación, o si la rechazó, para perdición. Y esta cita dice que en la muerte lo que hay es la disolución del cuerpo, pero que no hay nada que pueda afectar el carácter. Es como cuando la Biblia dice, los que viven saben que han de morir y los muertos nada saben. Ya su odio y su amor perecieron. O sea, si yo como cristiano amaba, al morir ya no puedo amar más. Y si como ser humano odiaba, al morir no puedo odiar más. Pero cuando sea resucitado, yo resucitaré tal como bajé a la tumba. Si en mi corazón había amor hacia Dios, resucitaré amando a Dios. Pero si en mi corazón había rebelión contra Dios, resucitaré maldiciendo y negando a Dios. Por eso esta cita es muy importante. Hay aún adventistas que dicen, cuando el Señor venga me pondrá lo que me falte. Y esto es un pensamiento muy delicado, porque la Biblia dice que es lo que el Señor nos pondrá cuando Él venga. Y la Biblia dice que Él no nos pondrá. Me explico. La Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Esto quiere decir que cuando el Señor venga con poder y gloria, el que no sea santo no lo verá y vivirá. ¿Por qué digo y vivirá? Porque Apocalipsis 1 dice que todo ojo le verá, hasta los que lo mataron. Los que traspasaron a Jesús, dice, serán resucitados para verle venir con poder y gloria. Entonces, ¿se contradice la Biblia cuando dice sin santidad nadie lo verá y luego dice todo ojo le verá hasta los que lo mataron? No. Lo que la Biblia está diciendo es que quien vea a Cristo sin santidad morirá, pero que el que lo vea siendo santo vivirá. Ahora dice que en la resurrección no habrá ningún cambio en el carácter. Ahora, cuando el Señor venga, ¿qué cambiará en nosotros? Primera de Corintios 15, donde habla de la resurrección, dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Cuando el Señor venga, no pondrá en nosotros justicia. ¿Recuerdan el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 22, donde dice, el injusto siga siendo injusto y el justo siga siendo justo? Eso quiere decir que cuando el Señor venga, no pondrá justicia en nosotros, tampoco santidad. ¿Quiénes vivirán con él? Los que al momento de la muerte mueran como santos y justos, o los que en el momento de su venida, cuando él venga con poder y gloria, sean hallados en él santos y justos. Y no estoy hablando de nuestra propia justicia que nos haga legalistas y fariseos. Estoy hablando de la justicia de Cristo obrando en nosotros la salvación, y esa justicia que obra la salvación en nosotros nos lleva a una vida de obediencia a los requerimientos divinos. Ese era el último párrafo que quería leer de ese maravilloso capítulo titulado El fin del tiempo
de gracia. Ahora, los minutos que nos quedan, permítanme compartirlos en el contexto de las 7 últimas plagas y los impíos. ¿Por qué dije al principio que el tema de hoy nos permite introducirnos en ese océano, ya ese lago llamado Apocalipsis, en el que desembocan todos los libros de la Biblia? Porque hablar acerca de las últimas plagas nos obliga a ir al Antiguo Testamento para tomar el referente de donde fueron tomados los símbolos en las plagas que afectaron y azotaron a los egipcios. Recuerdan que cuando el pueblo de Israel fue llevado allí a Egipto, durante 400 años, como nos dice Génesis, estarían allí en tierra extraña, pero que al final de estos años Dios traería la liberación. Y de hecho José en el capítulo 50 de Génesis dijo: cuando venga la liberación, yo estaré muerto, pero no se olviden de mí y llévense mis huesos. O sea, José sabía que la liberación llegaría, pero esta liberación del pueblo de Dios no se dio sin oposición de los enemigos. Y es importante que esto lo tomemos en cuenta, porque la liberación del pueblo de Dios en la actualidad tampoco se dará sin la oposición y el odio y el ataque de los enemigos. En los libros de los capítulos 7 hasta el 12 del libro de Éxodo, nos habla de esa actitud desafiante del rey para no dejar ir libre al pueblo de Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo para leer algunos versículos para que podamos entender lo de las plagas en el tiempo del fin. En el capítulo capítulo 7 del libro de Éxodo hasta el capítulo 12, podemos encontrar una serie de declaraciones muy importantes. Después de Dios decirle a Moisés, en versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es una declaración un poco controversial cuando dice Dios endurecería el corazón de Faraón. Es otro tema que podemos tratar en el futuro, pero solamente de modo ilustrador te quiero decir que la obra de Dios en el corazón es como el efecto del fuego en cuanto a materias como el barro y la cera. El barro que derrite la cera endurece, el fuego que derrite la cera endurece el barro. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque Dios es el mismo y el corazón humano no es igual de receptivo a la palabra de Dios. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, más bien es en el contexto que Faraón fue obstinado, desafiante al mensaje de Dios. En el versículo 4 dice: Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Las plagas son juicios divinos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8, no vamos a leer todo el relato porque ustedes saben, solamente queremos tomar una muestra de lo que es el relato en el Antiguo Testamento para entender un poco lo que son las plagas en el libro del Apocalipsis. El capítulo 8 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios.
Aquí está hablando de que Dios, ante la actitud desafiante, obstinada del rey, iba a herir a la nación con una plaga de ranas. Ahora vayan conmigo al capítulo 9. El capítulo 9 dice algo muy importante. Y recuerden que yo dije que iba a fusionar el capítulo que es relacionado con las 7 últimas plagas y los impíos y las 7 últimas plagas y los justos. Porque Dios hizo esta separación en el juicio que vino sobre los egipcios. El capítulo 9, versículo 4 dice que Dios hace diferencia cuando ejecuta sus juicios entre los que son hijos de él y los que han rechazado su llamado. El versículo 4 dice, y Jehová hará ¿qué cosa? Separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando los juicios de Dios afectaran a la nación egipcia, no iban a afectar a los hijos de Dios. Y yo digo, gloria a Dios por esto. ¿Por qué? Las plagas son selectivas. Me explico. Cuando Dios envía sus juicios, estos no afectan a toda la humanidad. Hay una diferencia entre las enfermedades comunes en el contexto del mundo del pecado que pueden afectar al justo y al injusto, al creyente y al incrédulo. De hecho, los cristianos nos enfermamos como se enferman los que no lo son, porque hay una diferencia entre las plagas y las consecuencias naturales de vivir en este mundo contaminado por el pecado. Un hijo de Dios se puede enfermar, pero una plaga nunca tocará a un hijo fiel de Dios. ¿Por qué? Porque las plagas no son fenómenos naturales que surgen en el contexto del mundo del pecado. Cuando se habla de plagas en los juicios divinos, son instrumentos de Dios para él disciplinar, castigar a los que de manera obstinada, desafiante, han rechazado su amor, su misericordia y su autoridad. Ahora, si me acompañan al capítulo 12 de Éxodo para leer un último versículo allí en el capítulo 12, es importante que entendamos que Dios, juntamente cuando habla de ejecutar sus juicios, también nos da señales y nos pide realizar cosas para que en medio de la ejecución de los juicios, nosotros en la obediencia a su palabra, en nuestra lealtad a él, no seamos afectados. En el capítulo 12, versículo 7, hablando en el contexto de lo que debían hacer los israelitas, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Está hablando de la orden de preparar el corderito para la Pascua. Lean el contexto en sus hogares. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Lean conmigo el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Recuerden que vimos anteriormente que cuando vienen los juicios, los bienes de los egipcios, sus vacas, su ganado, sus propiedades, ellos no son tocados. Ahora el Señor dice, ustedes necesitan poner en el dintel de la puerta la sangre, porque la sangre, el cordero pascual, era un símbolo de Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos los que por la fe aceptan mi promesa, mi plan de salvación y colocan en el dintel de la puerta la sangre del cordero, quiere decir que han aceptado a Jesús como el Salvador. Me han aceptado y el plan de salvación, por lo tanto,
el ángel con la orden de herir, al ver la sangre, no herirá a aquella familia. Es maravilloso que el mensaje de Dios es para la salvación de la familia. Si la sangre del Cordero de Cristo Jesús está en tu corazón, si ha sido el elemento que le ha dado a tu familia, a tu casa, esa señal de obediencia por aceptar su sacrificio en la cruz, tú entonces no debes temer los eventos finales y mucho menos las plagas que vendrán sobre esta tierra. Dicho esto, en el Antiguo Testamento necesitamos ir al Nuevo Testamento y a ese océano llamado Apocalipsis, no sin antes invitarte al salmo más popular cuando se habla de calamidades y la necesidad de protección. Me imagino que sabes cuál es. ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 91. El Salmo 91 es importante al hablar de las plagas porque he escuchado a personas leer este salmo y darle una aplicación equivocada. Miren qué dice el salmista. El que habita, de hecho, es un error abrir la Biblia en este salmo con el corazón cerrado, viviendo a su manera las personas creyendo que si el salmo, la Biblia está abierta en el salmo, su casa estará protegida. Abrir la Biblia sin abrir el corazón no trae bendición. La bendición llega cuando el contenido de la Biblia penetra en tu corazón y el poder que hay en la palabra revelada en las Santas Escrituras es real y eficaz en tu vida y en mi vida. Ahora, este salmo tiene un significado muy especial. Lean conmigo los primeros versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿cómo estaremos? Seguros. Es una figura que los campesinos conocemos muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un gallinero o han tenido un gallinero y han visto una gallina con 12 pollitos. Y donde quiera que se mueve la gallina, allí van los pollitos. Y la gallina trata de picar algo para que sus polluelos puedan comer. ¿Qué sucede? Cuando hay una amenaza en el ambiente, un peligro, ¿qué hace la gallina? Abre las alas. Cuando la gallina abre las alas, ¿qué hacen los pollitos? Se colocan debajo de las alas de la gallina y la gallina, aunque pequeña, recoge sus alas y es increíble cómo desaparece de la vista humana todos los pollitos. Y uno dice, ¿dónde se metieron? Están debajo de las alas de la gallina. Ahora el Señor está diciendo, con tus plumas, debajo de tus alas, Señor, estaremos seguros. Ahora, ¿qué más dice el salmista en este maravilloso salmo? No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Miren qué dice el versículo 10. Y con este termino el salmo y leanlo ustedes en su casa. No te sobrevendrá qué cosa, mal. ¿Y qué agrega? Ni plaga tocará que tu morada. La morada de los hijos de Dios no es tocada por las plagas. Hay una diferencia entre las plagas y las circunstancias negativas que rodean este mundo. El salmista no está diciendo que el que está bajo la protección divina no le pasa nada. No, no olvidemos que Juan el Bautista estaba bajo la protección de Dios. Sin embargo, su cabeza fue arrancada. No olvidemos que Esteban estaba bajo el abrigo de Dios
sin embargo, estando bajo la protección divina, fue apedreado. No olvidemos que durante la Edad Media, millones de hijos fieles de Dios tuvieron que con su vida dar testimonio de su fe y estaba bajo la protección de Dios. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que estar bajo el abrigo de Dios no quiere decir que nuestra carne no será tocada mientras estemos en este mundo de pecado. Pero hay algo que te puedo decir con propiedad y seguridad bíblica. Ninguna plaga tocará tu morada. Y las plagas son selectivas. Ahora sí, yo creo que podemos ir al libro del Apocalipsis. Ya con ese contexto, los minutos que nos quedan, al hablar de las plagas, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15. No sin antes, mis apreciados hermanos, vayamos al capítulo 15 de Éxodo, el versículo 26. Se me estaba pasando este versículo que es muy revelador. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Y dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí está hablando un sí. Esto es un condicional. No olvidemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero son condicionales. Es como cuando el papá o la mamá le dicen al hijo: mira, te prometo esto, pero es necesario que hagas esto. El hijo no puede ir: papá, mira lo que me prometiste. Y el papá y la mamá le dicen: sí, pero tú no obedeciste. Así que la promesa no se puede cumplir. Aquí coloca una condición: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay una diferencia aquí entre las plagas y las enfermedades comunes. Aquí no está diciendo que un hijo de Dios no va a sufrir ninguna enfermedad. Aquí el texto lo que dice es que ninguna plaga, ninguna enfermedad de las que Dios usó como instrumento de castigo para los impenitentes y desafiantes, obstinados egipcios, que ninguna de esas plagas, juicios, tocarían a los obedientes. No está hablando de los desobedientes o de aquellos que enferman por su estilo de vida, que aún siendo adventistas del séptimo día, viven de una manera que es contraria a la luz que el Señor nos ha dado, para que a la vez que estamos sobre esta tierra militando y cumpliendo con la misión, disfrutemos del mejor estilo de vida posible. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado un seguro de vida maravilloso, la Reforma Pro Salud, como un medio no para que nos salvemos. La salvación es por gracia, es por los méritos de Cristo, no por yo ser vegetariano o no. La salvación no es por lo que yo hago, la salvación es por lo que Dios hace en mí, por la entrega que yo le hago a Él. Ahora vayamos al Apocalipsis. Apocalipsis es muy claro en cuanto a las plagas y los juicios finales de Dios. Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Pero él también vio otra cosa. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Mire, estamos en medio del conflicto, los eventos finales. Aquí está hablando de las plagas, pero también está hablando de un grupo que no serían afectados por las plagas. ¿Quiénes?
Dice, vi también como un mar de vidrio y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cantaban el cántico del Cordero. Acompáñenme al capítulo 21 de Apocalipsis. Recuerden que he dicho vez tras vez que Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son capítulos similares. Uno, Génesis 1 y 2 en el contexto del plan original y perfecto de Dios, y Apocalipsis 21, 22, donde Dios introduce el plan restaurado. Vi un cielo nuevo, dice el versículo 1 del 21, una tierra nueva, ya el dolor, la enfermedad, el sufrimiento llegó a su final, la tristeza, las lágrimas, eso todo lo dice allí. Ahora en el capítulo 21, versículo 9, nos dice algo con relación a los eventos finales. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Es interesante que en medio de los juicios divinos, después la escena que aparece es el descenso de la santa ciudad, o sea, el regreso con poder y gloria de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Mis amados, el cristiano no tiene nada que temer al futuro a menos que olvide la manera como Dios ha obrado con poder en el pasado. El cristiano no tiene nada que temer al futuro a menos que olvide que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El cristiano adventista del séptimo día no tiene nada que temerle al futuro, y ahora voy a decir algo más serio, a menos que en el presente esté viviendo a su manera y no a la manera de Dios. El cristiano adventista del séptimo día que está viviendo de acuerdo a la luz que Dios ha hecho a brillar sobre él, vive confiado, no en sus propios méritos, sino confiado en que aquel que lo llamó, aquel que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo y que hoy intercede por nosotros, él ha dicho que ninguna plaga de las que vendrán sobre esta tierra afectará a los hijos fieles de Dios. Por eso Eventos de los Últimos Días separa y en 2 capítulos se presenta las plagas y los impíos, las plagas y los justos. ¿Por qué? Hay una diferencia como la hubo en Egipto entre los impíos y los del pueblo de Dios. También la habrá al final de la historia terrena. El cristiano no le teme a los juicios divinos. Lo único que teme el cristiano es separarse del amor de Dios. Lo único a lo que le teme el cristiano es a perder la relación con la fuente de vida. Lo único a lo que le teme el cristiano es a quitar sus ojos de Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Lo único a lo que le teme el cristiano es a dejar de seguir al Cordero, como dice el Apocalipsis, por donde quiera que va. Porque el cristiano que vive en obediencia a la santa y bendita palabra de Dios sabe que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Sabe que podrá en este mundo de pecado sufrir calamidades, pero no plagas. Y yo hago énfasis en ese punto. El cristiano podrá sufrir calamidades, pruebas. Job las sufrió en su fidelidad a Dios. Y no eran las plagas de Dios, era más bien lo que Dios estaba permitiéndole a Job. El profeta Eliseo, quien fue el instrumento de Dios para sanar a un leproso llamado Naamán,
La Biblia dice que un día el profeta Eliseo se enfermó y se murió de la enfermedad que contrajo. ¿Qué quiero decir? Que los hijos de Dios podemos sufrir por la fidelidad. De hecho, el apóstol Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo preguntó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él luego señaló una serie de circunstancias adversas, desagradables. Pero él dijo, al final estoy seguro de que por el poder de Dios nada ni nadie nos separará de su amor. Mis amados, los eventos están predichos, no para infundirnos temor, sino para darnos aliento. La obra de Dios es maravillosa. Quienes deben temer a los juicios son los impíos. Los cristianos confiamos en que si estamos bajo el abrigo de Dios, bajo la protección de Dios, estaremos seguros. Y cuando el mundo no sea más, estaremos sellados para la vida eterna. Mi deseo y oración en esta noche es que el Señor nos ayude a estar bajo su protección. Que así como en los días de Noé, cuando la puerta del arca estaba abierta y el llamado de misericordia de Dios hacía eco en los corazones de las personas, que el llamado de Dios en particular, el que hace a su amada iglesia en Apocalipsis 3:20, donde él dice, estoy a la puerta y llamo. Ese llamado está en el contexto de la gracia. Mientras hay gracia, el Señor te llama. Pero así como la puerta del arca un día se cerró, la puerta de la gracia un día se cerrará. Y el que no esté dentro del arca y la experiencia auténtica de la salvación, cuando Cristo concluya su obra de intercesión, tristemente estará perdido por la eternidad. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor quiere que seamos salvos, pero no seremos salvos en el pecado, sino del pecado. No seremos salvos viviendo a nuestra manera, sino viviendo para agradar a Dios. Ese es mi deseo y oración, que el llamado del testigo fiel y verdadero de que está a la puerta de su iglesia, la amada iglesia de la Odisea, a la puerta de tu corazón y de mi corazón, que podamos abrirlo de tal manera que él haga la obra de purificación que hizo cuando entró en el templo y echó a los cambistas y a los mercaderes del templo y lo limpió de aquello que lo contaminaba. Esa es la obra que Jesús quiere hacer hoy en tu vida y en mi vida. Y si se lo permitimos, será eficaz, será real y tendremos la garantía de la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos guarde. Vamos a orar en esta noche. Igual quisiera dejar abierta luego si hay algún comentario, pregunta. Ya mañana es nuestra última intervención en el contexto de este maravilloso libro y por la gracia de Dios logramos abarcar todos los capítulos del libro en solo una semana, aunque en síntesis de una manera muy resumida, pero Dios nos permitió llegar hasta aquí y yo sé que ha sido con un propósito, con una actitud de oración, meditando en la palabra de Dios, nos presentamos en este momento delante del Padre. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder proclamar tu palabra, pero sobre todo gracias, Padre, porque aun siendo nosotros indignos pecadores, en tu amor y misericordia nos has dado el gran privilegio de ser parte de tu pueblo, tu iglesia sobre esta tierra. Una iglesia que hoy es militante, en la que hay trigo y cizaña en su seno, pero una iglesia que muy pronto será triunfante, en la que solo habrá trigo. Una iglesia que hoy es visible, en la que hay muchas situaciones que son desagradables para ti, pero una iglesia que muy pronto será formada por todos aquellos fieles dispersos por toda esta tierra. Oh Padre, lo único que nosotros anhelamos es ser trigo para el granero celestial. Por nosotros mismos no podemos,
pero todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fortaleza. Gracias por tu amor, por tu palabra revelada, por la Biblia y gracias por el espíritu de profecía. Permítenos, Padre, que la luz que has hecho brillar sobre nosotros pueda ayudarnos a andar de tal manera que no tropecemos y a vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos. Gracias por este santo sábado que nos permite ver. Danos un sueño restaurador, un feliz descanso en ti y sobre todo el gozo de la salvación. Te lo pedimos por nuestro amado Salvador e intercesor, Cristo Jesús. Amén.